Es un gusto, queridos hermanos, volvernos a encontrar para continuar estudiando la Biblia con la ayuda del libro Testimonio Completo. Continuamos revisando de manera interesante el relato del libro de los Hechos. Lo que vamos a analizar es lo que corresponde para la semana del 9 al 15 de septiembre. Y recordando que estamos en la sección 6 con el tema Regresemos ya a visitar a los hermanos. Toda esta sección 6 comprende hechos desde el capítulo 15, versículo 36, hasta el capítulo 18, versículo 22. Sin embargo, queremos recordar que estamos en el capítulo 15. Este tiene como tema, estuvieron fortaleciendo a las congregaciones. Habla de los superintendentes viajantes visitan las congregaciones para fortalecer su fe. Este capítulo 15 está basado en lo que dice Hechos 15:36 al capítulo 16, versículo 5. Ya hemos analizado 7 párrafos de este capítulo 15, así que hoy volvemos desde el párrafo 8 en adelante. Nos ubicamos en nuestro libro en la página 119. Tenemos que considerar varios párrafos y también un recuadro de la página 118. En la página 119, al concluir esta página, tenemos entonces el subtítulo Un fuerte estallido de ira. Este relato de este subtema se basa en Hechos capítulo 15, versículos 37 al 41. Empecemos con la pregunta 8. ¿Cómo reaccionó Bernabé a la propuesta de Pablo? Ya habíamos visto que la idea de regresar con Pablo a visitar a los hermanos le pareció muy bien a Bernabé porque ya conocían el lugar donde iban y por supuesto a quienes iban a visitar. Así que los dos conocían a esas congregaciones. Y parecía sensato y práctico volver a trabajar juntos. Pero las cosas se complicaron cuando Bernabé estaba decidido, como dice Hechos 15:37, a llevarse a Marcos, que era su primo. ¿Por qué se complicaron? Veamos en el párrafo 9. ¿Por qué surgió un desacuerdo entre Pablo y Bernabé? Pablo no estuvo de acuerdo en llevarse a Marcos. Esto se debe a que Marcos abandonó el viaje anterior que iba con Bernabé. Aunque no sabemos la razón de haberlo hecho, tal parece que a Pablo le pareció una actitud irresponsable de Marcos, por lo cual perdió la confianza de este apóstol. En la página 120, el párrafo 10 dice, ¿en qué resultó el desacuerdo entre Pablo y Bernabé? En el relato escrito de Hechos 15:39 dice que hubo un fuerte estallido de ira y cada uno se fue por su lado. Bernabé se fue a Chipre con Marcos como había pensado y Pablo escogió a Silas para hacer su segundo viaje. Así que tenemos una situación muy tensa entre estos dos personajes muy importantes en la historia bíblica. Veamos el párrafo 11. ¿Qué cualidades necesitamos para conservar las buenas relaciones cuando un hermano nos ofende? Queremos primero mencionar que estos dos cristianos del primer siglo tenían excelentes cualidades, pero se dejaron vencer por la imperfección en ese momento. Recordamos que los dos fueron enviados por el cuerpo gobernante y parece que el apóstol Pablo era parte de ese cuerpo gobernante de ese entonces. Así que estamos hablando de hermanos espirituales, muy experimentados, pero que se dieron a la imperfección. Sin embargo, con el tiempo ellos mostraron ser humildes y tener la actitud cristiana para hacer las paces y recuperar su buena relación. Si no, hubiera sido imposible que Pablo escribiera lo que decía en Efesios 4, 1 al 3, que hablaba de ser humildes y mansos. Y esto se debe a que todos debían imitar a su gran maestro, el Señor Jesucristo, con esa actitud de humildad. Más tarde se indica al final del párrafo 11 que Pablo y Marcos volvieron a trabajar juntos en otras asignaciones. Veamos el párrafo 12. ¿Qué cualidades de Pablo y Bernabé deben imitar los ancianos cristianos?
En el caso de Bernabé, que tenía también su nombre José, que era el nombre real, se lo conocía por ser muy cariñoso y generoso. Por eso en Hechos 4:36 fue uno de los que se mencionó que dio una propiedad para ser usado a favor de hermanos que habían venido de otros lugares. Por eso tenía el apodo de Hijo del Consuelo. Y en el caso del apóstol Pablo, era conocido por su ternura y amabilidad. Hasta describía su sentimiento a favor de los hermanos como una madre que cuidaba con ternura a sus hijos. Esas mismas cualidades son las que deben demostrar hoy todos los ancianos cristianos, incluidos los superintendentes de circuito, siendo humildes y tratando con cariño y bondad tanto a sus compañeros ancianos como a las demás ovejitas de Jehová. Ahora vamos al recuadro que aparece en la página 118 con el título Marcos disfrutó de responsabilidades especiales. Hagamos un resumen de los párrafos y así vamos entendiendo esta información. Es posible que Marcos sea el joven que escapó desnudo cuando detuvieron a Jesús. Se llega a esa conclusión porque es el único evangelio en el que se menciona esta situación. Además, es probable que él creciera en un hogar que se usaba para celebrar reuniones cristianas. Se dice así porque cuando Pedro salió milagrosamente de la cárcel, fue a la casa de María, la madre de Marcos, donde estaban orando en ese lugar los discípulos. En el siguiente párrafo vemos que él acompañó a algunos superintendentes en viajes misionales. Fue primero con Bernabé y con Pablo, aunque como ya hemos visto, ese viaje fue abandonado por él, aunque no se sabe por qué razón. Más tarde volvió a ir en otro viaje misional con Bernabé, que ya vemos que era su primo, y visitaron juntos la ciudad de Chipre, donde estaban los cristianos. Tiempo después, en el año 60 o tal vez en el 61, Marcos de nuevo estaba trabajando con Pablo en Roma. Fue mencionado en una de sus cartas. Y por la expresión que aparece en Colosenses 4:10, se da a entender que ya todo había sido resuelto y se lo estaba enviando a Colosas como representante de Pablo. Más adelante, en los años 62 y 64, Marcos empezó a trabajar con el apóstol Pedro, en este caso en la ciudad de Babilonia, y llegaron a ser muy buenos amigos. En el año 65, cuando Pablo estaba preso en Roma, le dijo Pablo a Timoteo que trajera a Marcos con él porque le era muy útil en el ministerio. De ahí que Pablo, Bernabé y Pedro debieron quererlo muchísimo. Y en el último párrafo se destaca que el mayor honor que tuvo Marcos fue que Jehová lo inspiró para que escribiera un evangelio. Es posible que mucha de la información que puso por escrito la recibiera del apóstol Pedro, porque solo un testigo ocular podía dar algunos detalles especiales que Marcos era imposible que lo sepa, como por ejemplo la transfiguración o algunas resurrecciones. Se cree que lo redactó cuando estaba en Roma y lo escribió pensando en los gentiles, porque hay ciertas expresiones que él explicó para que otros lo entendieran. Sin duda, un personaje muy especial dentro de la historia bíblica y que está registrado aquí en el relato de los Hechos de los Apóstoles. Bien, queridos hermanos, es lo que tenemos que revisar para nuestro estudio bíblico de congregación para esta semana del 9 al 15 de septiembre. Esperamos disfrutar de nuestra reunión de entre semana. La meta es participar con nuestros comentarios, tenemos ahí algunas sugerencias y por supuesto prestar atención a los comentarios de nuestros hermanos. Si es la voluntad de Jehová, esperamos encontrarnos en una próxima oportunidad.